¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Muy buenas noches. Esto es Índice Económico. Saludo como todos los miércoles a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío. Qué gusto saludarte. Igualmente, María Elena. Y a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, mi querido Rogelio? Muy bien, Darío, María Elena. ¿Cómo están? Buenas noches. Acompáñenos, hoy vamos a platicar sobre las oportunidades que se le abren a México en esta nueva dinámica del mundo en donde pues, Estados Unidos cada vez se distancia más de China. El índice nacional de precios al consumidor en enero pasado se ubicó en 7.07% anual, lo que significa la mayor cuesta de enero desde 2001. Con esto, la inflación subyacente que elimina el movimiento de los precios más volátiles inició el año en 6.21% anual, así lo informó el INEGI. Banco de México celebrará mañana su primera reunión de 2022 para revisar su política monetaria, donde la expectativa de operadores y analistas del mercado de dinero es que eleve su tasa de interés en 50 puntos bases, esto como consecuencia del incremento en la inflación que sigue observando la economía. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que la expectativa de producción de petróleo para 2024, es decir, para el final de la presente administración, se ubica en 1.8 millones de barriles diarios. Se trata de un estimado menor al fijado por Pemex, que en su plan de negocios espera producir 2 millones de barriles diarios. Autoridades de Estados Unidos dieron un golpe histórico relacionado al mundo de la criptomoneda y detuvieron en Nueva York a 2 personas acusadas de presunto lavado de dinero con esos activos digitales por $4.500 millones derivados del hackeo en 2016 a la plataforma Bitfinex. La integración de México con la zona de Norteamérica tenderá a crecer en los próximos años, más allá de lo que se pudo lograr con el Telecán. Vea lo que le preparamos. De acuerdo a la Oficina del Censo de Estados Unidos, México quedó como segundo socio comercial de ese país en el 2021 al reducir su participación en el total de importaciones estadounidenses y pasar de 13.9% en 2020 a 13.6% en 2021. En la otra vía comercial, México mantuvo la segunda posición de las exportaciones estadounidenses al incrementar de 14.9% en 2020 a 15.8% en 2021. Hasta noviembre del año pasado, México se mantenía como primer socio comercial, pero Canadá lo desplazó con los resultados de diciembre. Por su parte, China terminó en el tercer sitio en asuntos comerciales con Estados Unidos, pero siguió como el líder proveedor de mercancías del mercado estadounidense. 2021 fue un año de competencia cerrada entre Canadá, México y China en la suma de sus importaciones y exportaciones desde y hacia Estados Unidos. ¿Cuál es la relación que tiene México y prácticamente América Latina con los países del norte? De esto el día de hoy platicaremos con Enrique Ferret. Él es especialista y director general de la Fundación México-Estados Unidos. Muchísimas gracias, Enrique. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Al contrario, buenas noches. Gracias por el espacio y qué bien poder platicar de estos temas que me parece van a ser, centrales en la agenda de México, de Estados Unidos y de Canadá en los próximos años. Así es, Enrique. Usted es dedicado a la migración, al comercio, a la economía. ¿Cómo estamos viendo esta situación entre México, América Latina, comercio con los países del norte? Mira, regularmente todos estos temas, la parte comercial, la parte migratoria, la parte energética, la parte de seguridad, los llevábamos en una agenda digamos que separada entre México, Estados Unidos y Canadá. Por muchos años se llevaron de manera independiente, no queríamos mezclar los temas. Por muchas razones estos temas hoy están, digamos que mezclados, ¿no? Cuando hablamos de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, tenemos que hablar de temas migratorios o de la movilidad laboral hoy en día, ¿no? México, les pongo un dato, México está enviando hoy a los Estados Unidos más de 250,000 trabajadores temporales todos los años, que por supuesto envían recursos a México y que gracias a eso menos migrantes tratan de salir del país. Entonces, está muy mezclado. Y luego cuando hablamos, por ejemplo, pues del COVID o de la afectación económica del COVID, tenemos que hablar de cadenas de suministro, tenemos que hablar de cadenas esenciales o de industrias esenciales. Y ahí me parece que México, Estados Unidos y Canadá y también algunos países de Latinoamérica
viene una integración mucho más fuerte que la que vimos incluso en las últimas décadas. Hay una necesidad enorme de los Estados Unidos y de Canadá de proveedores de múltiples industrias que van a tener que conseguirlas en México principalmente y en otros países de Latinoamérica. Esta desvinculación de la economía norteamericana de Estados Unidos de la economía de China va a ser también un impulsor muy grande, y ya lo estamos viendo. Mucha de la inversión que está llegando al norte del país, en México, tiene que ver con esta reconfiguración de las cadenas de suministro. Enrique, buenas noches. ¿En qué sectores o subsectores ves tú las oportunidades para reestructurar esas cadenas de producción que se pierden con China y donde México pues tiene oportunidades de suplirlas? Buenas noches, Darío. Mira, son muchos sectores, y afortunadamente muchos sectores en los que México es hoy bastante competitivo. Empezamos por el sector automotriz. México hoy es de los principales productores y exportadores de autos a los Estados Unidos principalmente. Tenemos en México una plataforma ya de productores de carros, todas las de coches, todas las automotrices, todas las armadoras, pues están ya con un pie en México. A lo largo y ancho de México, hay que decirlo, no solamente es el norte, en el Bajío se producen muchos autos, en Puebla no se diga, y luego están todas las autopartes. Entonces, y ha sido el motor de la economía de México por ya algunos años. Después tienes otros sectores eléctrico-electrónico, en el que México ya es un productor desde computadoras, teléfonos celulares inteligentes, y un gran exportador de esos bienes. Dispositivos médicos, definitivamente, Darío, México tiene mucho que aportar en dispositivos médicos, y más ante un escenario de post-COVID en donde Estados Unidos no quiere depender de estos temas de China o de Asia en general. La India también es un jugador muy grande en esto. Farmacéuticos es una industria esencial para Estados Unidos. Telecomunicaciones es enorme, viene muy fuerte. 5G, toda la reconversión de tecnología en ese segmento. Tecnologías de información, que aquí es mucho más el servicio, producción, todos estos ingenieros produciendo software, desarrollando software para empresas en Estados Unidos, tiene un potencial enorme. Nos podríamos seguir con muchas industrias. Lo importante, Darío, otra vez, México ya es un jugador, y podemos extender ese rol por las necesidades hoy en Norteamérica. Por supuesto. Enrique, comentabas hace un momento que pues espera una mayor integración de las economías de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Tú consideras que esto podría llevar a que se atraigan más inversiones estadounidenses a nuestro país? A ver, definitivamente lo estamos viendo ya, principalmente en el norte del país. Cuando tú ves una ciudad como Monterrey o el estado de Nuevo León, Chihuahua, Mexicali, Tijuana, y esto lo puedes ver a partir de la demanda de los desarrollos industriales, las naves industriales, el footprint que le llamamos de estas naves industriales en el norte del país. Cuando hablas con empresas desarrolladoras que son miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, el año pasado, 2020, 2021, tuvieron crecimientos, ¿no? Uno esperaría, pues, que la lógica nos lleva a pensar que ante una digamos, desaceleración de la economía mundial, pues estas naves industriales no podrían rentarse o no podrían venderse a empresas que estarían interesadas en México. Sin embargo, al menos en el norte hemos visto un desarrollo muy fuerte, no solamente de empresas americanas que ante la escasez de trabajadores o ante esta carrera tecnológica con Estados Unidos deciden hoy invertir en México, sino también hemos visto empresas asiáticas que ante los aranceles que Estados Unidos ha impuesto, o incluso hasta barreras de exportación que el propio Estado chino ha impuesto, pues son empresas que deciden venirse a invertir a México a producir un bien y a exportar
a los Estados Unidos. Eso va a suceder, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanto queremos empujar eso? Yo creo que de manera natural México es muy bondadoso en recibir inversión, tenemos una mano de obra calificada, competitiva, logísticamente bien adecuados a Oye, Enrique, Estados Unidos. pero más allá de la pregunta de o cómo podemos empujar, es qué se tiene que hacer para verdaderamente este potencial que tú nos planteas llegue de forma natural y rápida. Totalmente, Marielena. A ver, yo creo que esa es la gran pregunta. Lo que naturalmente podemos traer o lo que podríamos traer, lo que estamos destinados a traer como inversión a México y qué tenemos que hacer. Definitivamente el tema energético es uno, ¿no? Que ha estado en la agenda, económica, mediática, política del país. Definitivamente la mayoría de estas empresas que van a invertir en México, la primera pregunta es, ¿se va a contar con energía limpia en un futuro en México? Y creo que todavía tenemos un question mark, todavía tenemos un signo de interrogación ahí de si en 5 años, en 10 años, México va a contar con esa energía limpia. No importa si viene de CFE, no importa si viene de las empresas privadas, pero tenemos que contar con esa energía limpia para que las armadoras o las empresas de data center o las empresas aeroespaciales, eléctrico-electrónico, puedan invertir en México. Ese es un factor, energía. Hay muchos otros factores. Infraestructura es la otra gran pregunta. El sur de México va a contar con la infraestructura necesaria para conectarse a estas, digamos, canales exportadores, canales comerciales. Probablemente el norte, el Bajío, ya cuenta con mucha infraestructura. El otro gran factor, Marielena, y ahí tiene que ver con Estados Unidos y México, con los dos países, tiene que ver con la facilitación comercial. No podemos seguir viendo filas de 5, 6, hasta 8 horas en los puentes fronterizos. Vaya, es la frontera más grande, claro, más dinámica del mundo. Sí, así es. Pues Enrique Ferret, muchísimas gracias por esta plática para Índice Económico. Esperamos mantener comunicación contigo. Gracias. Una fundación en Estados Unidos, en Washington, un enlace que estamos teniendo contigo dedicada a la exportación, economía. ¿Es así, Enrique? Así es. Nosotros creemos en nuestro objetivo es un mayor y un mejor entendimiento entre México y Estados Unidos y estamos convencidos que la integración económica, el comercio entre México y Estados Unidos nos lleva a un mejor y un mayor entendimiento. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Pues México tiene que aprovechar esos vacíos que se van a generar con el distanciamiento, esa guerra que no acaba, comercial y política, geopolítica de Estados Unidos con China. Debemos aprovechar esas cadenas de producción que se van a quedar desmanteladas. Y tenemos mucho negocio, tenemos mucha economía, mano de obra, como ya bien lo decía Enrique, para hacer y potencializar, ¿no? Sí, y es una oportunidad única, Darío, Marielena, para recibir una inversión, pero que se requieren elementos, como lo mencionaba Enrique, para poder atraer estos capitales. Políticas públicas sobre todo y mucha confianza. Bien, pues les agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Gracias por estar aquí en Índice Económico, Marielena. Muy buenas noches, Darío. Rogelio. Darío, Marielena. Buenas noches. Gracias. Los esperamos el próximo miércoles 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.